Bienvenidos, mi nombre es Laura Valentina Latorre, estudiante de Ingeniería Catastral de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y hoy vengo a hablar de los coremas. Los coremas son una herramienta que se usa en la rama de la geografía, ya que una de las grandes preocupaciones de los geógrafos es la representación de los territorios a partir de gráficas y esquemas muy reducidos. Esto no implica que se vaya a omitir información, simplemente se va a permitir el acceso a una complejidad con ayuda de formas geométricas por medio de síntesis. En la imagen que vemos ahí muestra a nivel espacial el departamento de Pando. Si se toma en cuenta las estadísticas del censo a nivel del municipio, que es el mapa de la izquierda, solamente podemos notar un centro urbano que se ve porque hay más población en este lugar, que es el círculo más grande y naranja que se ve ahí. Mientras en el resto del territorio muestra una distribución muy homogénea de poca población. Si se toman los mismos datos a nivel de la comunidad, que es el mapa de la derecha, se puede ver características muy diferentes. Entonces se ve la relativa igualdad de la distribución de la población en comunidades, la existencia de varios centros de importancia y un patrón de distribución bien estructurado, principalmente a lo largo de los ríos. Este efecto se debe por una parte a la definición del urbano en el censo y por otra a la forma muy desigual de los municipios. El proceso de agregación, pasando de la familia a la comunidad y de la comunidad al municipio, corresponde a la construcción de variables compuestas a partir de variables elementales. En el ejemplo, la variable urbana tiene sentido solamente por la agregación de los centros poblados a nivel municipal, pero no permite responder a la problemática de la distribución geográfica de los asentamientos humanos ni a la problemática de la polaridad en este departamento. En el debate sobre lo local y lo global se percibe que pasando de un nivel a otro ni los datos, ni la problemática, ni la representación pueden ser iguales, y a menudo por esta característica la comparación entre los diversos niveles se vuelve complicada. El ejemplo de la especialización productiva en Perú es muy característico. El PIB agrícola del Perú representa apenas el 8% del PIB total, pero el 29% de la población activa trabaja en esta actividad y ocupa el 25% de la superficie del territorio. La diversificación productiva a nivel nacional no es muy relevante, ya que se exportan pocos productos como espárragos, limón, algunas frutas y algodón, ya que el resto se queda en la canasta familiar a nivel local. Esta síntesis de información se logra por medio de coremas, ya que se usaron figuras geométricas para sintetizar la información. Por otro lado, los coremas sirven para comprender la organización de un espacio geográfico. Dependiendo del tema específico que se esté estudiando en el corema, este puede, por ejemplo, explicar estructuras fundamentales, lógicas sociales, dinámicas, jerarquías de un territorio. Además sirven para analizar un espacio geográfico, es decir, organizado por la sociedad, por lo que se reflejan en los factores económicos, políticos, demográficos y físicos. La palabra corema es propuesta por el geógrafo francés Roger Brunet con la idea de representar gráficamente una estructura fundamental en la organización del espacio geográfico. Corema significa espacio comprendido, aprendido y relacionado. Los coremas son una tradición de la geografía francesa, ya que a partir de varios artículos que conformaron el trabajo de Brunet y otros geógrafos comenzaron con investigaciones que se apoyaban en los coremas para explicar dinámicas en el espacio geográfico. En particular, existen dos revistas científicas que han servido como plataforma a este tipo de investigadores. Sin embargo, desde la década de 1990 en adelante, esta técnica comenzó a ser utilizada por autores franceses en otras revistas científicas y aplicadas a diversas zonas y en distintas escalas geográficas. Los principales aportes de los coremas en el análisis geográfico son los siguientes. En los territorios se puede identificar estructuras espaciales.
Estas estructuras se pueden expresar gráficamente con algunas figuras simples. La combinación de estas figuras se da de la organización territorial y permite la subdivisión. Y las formas espaciales se simplifican para resaltar las estructuras. Aquí observamos un enfoque que privilegia lo general, la estructura, la simplificación, las que son especialmente útiles si se desea hacer un diagnóstico o una planificación estratégica. Para la realización de un corema necesitamos primero elegir los elementos significativos de acuerdo al objetivo del estudio que tengamos. Hacer una comprensión de estructura espacial y relaciones internas, es decir, relacionar todos los elementos anteriormente identificados entre ellos. Planeamiento de un todo coherente y lógico, que es la realización del análisis sistémico aplicado a la estructura territorial. También necesitamos el planteamiento del análisis generalizado. Este se puede materializar a través de la cartografía o de modelos gráficos que se deriven de esta. Los coremas deben sintetizar la información de un territorio por medio de figuras geométricas. La imagen muestra algunos de esos elementos a sintetizar, que es la localización. Localizar es situar o dar una posición relativa al lugar, digamos a la orilla del mar, al centro de la zona industrial, por dar unos ejemplos. La localización de un lugar es lo que permite definir espacios particulares y construir una teoría sobre la posición relativa de los elementos espaciales y sobre la estrategia de elección de estas posiciones. Por ejemplo, un lugar central, localización de las empresas, centro de periferia, etc. Esto nos ayuda a realizar los coremas. Para el proceso de realización de un corema se han desarrollado 3 niveles operativos. Un primer nivel es el nivel teórico, en el cual a partir de la observación de los elementos, de los atributos y de los factores sociales, económicos, culturales, se llega a plantear determinadas hipótesis sobre los desequilibrios territoriales y sectoriales. Pues, cuando uno quiere actuar sobre un territorio, debe realizarse previamente un conocimiento en profundidad de dicho medio. Las dificultades mayores a las que se encuentra sometido, las fuerzas que lo atraviesan, etc. Eso se trata de observar para conocer. Un segundo nivel es de carácter metodológico y se refiere a la elaboración de un modelo de análisis a partir de métodos cuantitativos que muestran la estructura del territorio. Este modelo va a servir para verificar si las estructuras identificadas y definidas responden y se ajustan a la realidad. La gran ventaja del enfoque cuantitativo en el análisis espacial es la sobreabundancia de métodos de tratamiento y de publicaciones sobre este tema. La gran variedad de métodos utilizados impide que los veamos todos en este video, pero algunos tienen estas grandes clases, los más importantes, que son la utilización de las estadísticas descriptivas para el tratamiento de una sola variable, es decir, la dispersión en relación con la medida o con el valor de referencia. Métodos de discretización de las clases, razón entre dos variables, utilización de la inferencia estadística para la comparación de dos variables, la regresión, la correlación, los índices de independencia de asociación. Utilización de la estadística multivariable, análisis del componente principal, análisis de correspondencia, clasificación, que se aplican a conjuntos de datos homogéneos o no. Utilización de las estadísticas no paramétricas para los datos semi-cuantitativos. Usos de modelo de distribución, de interacción y de la entropía. Modelos de autocorrelación espacial, análisis espectral, estadísticas específicas para datos de matrices, por ejemplo, el modelo de Monte Carlo. Este diagrama permite ubicarse en los métodos específicos del análisis cuantitativo espacial. Presenta 3 niveles de distribución estadística, distribución espacial, modelización de la estructura, en un orden que es necesario respetar en el proceso de la investigación. La investigación necesita llegar a una modelización que sea estadística o matemática, o sea conceptual o cualitativa.
Sin embargo, las diferentes etapas son necesarias para asegurar una buena comprensión e interpretación de los modelos construidos. Esto significa que el investigador tiene que dominar las variables utilizadas, realizar una evaluación de su precisión y validez, manejar con cuidado los métodos estadísticos utilizados y saber utilizar para la interpretación. La tercera parte consiste en la creación de los modelos que sintetizan la realidad estudiada. Se trata de una reflexión con el propósito de síntesis, y acá es donde se realizan los coremas. Los coremas usan el análisis sistémico, que reconoce el carácter de totalidad y de los objetos analizados. Es importante para la fase de síntesis, ya que en este se contempla la cartografía como recurso destacado de la ciencia geográfica, que constituye un medio de comunicación y un instrumento que se sitúa entre la observación sobre el terreno y la interpretación de los resultados. La cartografía temática, por ejemplo, son mapas basados en mapas topográficos que representan cualquier fenómeno geográfico de la superficie terrestre. Persiguen objetivos establecidos, hacen referencia a la representación de ciertas características de distribución, relación, densidad o regionalización de objetos reales, como la vegetación, los suelos, la geología, etc. O de conceptos abstractos, indicadores de violencia, de desarrollo económico, de calidad de vida, entre otras, y que intentan resumir en figuras las características de cierto territorio. En la figura se puede observar el altiplano cundiboyacense en el censo de 1851. Ahí nos damos cuenta que Bogotá tiene la mayor población en ese entonces con respecto a los otros lugares, siendo este un indicio de que se está convirtiendo en una urbanización. Los coremas permiten representar los diferentes procesos principales transformadores del espacio. En este caso vemos una jerarquía que se muestra en las figuras, en los círculos, unos más grandes que otros, haciendo referencia a la cantidad de población que se encuentra en dicho lugar. El proceso cartográfico para elaborar el corema se basa en varias fases sucesivas, que son calcar, generalizar, redondear, simplificar y geometrizar. Por mucho tiempo el mapa se ha utilizado como la herramienta principal de la representación cartográfica del espacio geográfico, pero existen otras posibilidades que permiten traducir gráficamente los diversos funcionamientos complejos de la Tierra, y por esto necesitamos los coremas. Un mapa por sí solo es la representación de un espacio y lo describe, pero un corema explica ese espacio, construye y reconstruye ese espacio por medio de los objetivos propuestos, propone una interpretación y no deforma la realidad. Aquí tenemos un ejemplo del sector primario o la marginación de una actividad productiva. Sobre el mapa que representa el porcentaje de la población primaria se puede ver la división bioclimática y socioeconómica de norte a sur de la comunidad autónoma del País de Vasco. Los territorios costeros, que son dominio del Atlántico, presentan valores de población agrícola inferiores a la media regional, mientras que en Araba los activos agrarios son comparativamente más importantes. La orientación productiva es de carácter mediterráneo, cereal y viñedo. La agricultura atlántica está caracterizada por una exportación de carácter familiar, ganadería y policultivo, en el marco de explotaciones reducidas. La población, que anteriormente estaba orientada al autoconsumo, así como la utilización de productos intermedios de origen interno a la explotación, han evolucionado hacia una agricultura del mercado. La dimensión reducida de las explotaciones constituye la dificultad estructural más importante e impide una autonomía financiera eficaz. La crisis de la agricultura tradicional vasca ha sido motivada de una parte por el cambio de la demanda de productos agrícolas del mercado urbano y de otra parte por la evolución del mercado de trabajo debido a la fuerte urbanización e industrialización. El modelo gráfico del sector primario es el inverso del de la industria. Se constata la fuerte especialización productiva para cada espacio del territorio vasco,
Así se puede constatar que a partir de los resultados, las zonas más desfavorecidas corresponden a las zonas del predominio agrícola. La franja costera preserva valores importantes en razón de la actividad pesquera. En este ejemplo se pueden ver todas las deducciones que podemos sacar a partir de los coremas que nos sirven para sintetizar la información. Gracias por su atención. Por último, dejo las referencias bibliográficas que usé para realizar esta presentación.